El domingo pasado me quedé inquieto con lo que fue el mensaje de Gabriel, lo que platicamos, que fue muy interesante, el poder realmente darnos cuenta cómo todos tenemos palabra de Dios en nosotros que hemos ido acumulando a través de la vida y cómo al compartirlo, pues es bendición de unos para otros, ¿verdad? Así es realmente esto. Y por eso digo que fue pues muy agradable el poder compartir el domingo. Pero me quedé con algo ahí, ¿no? Me quedó una inquietud. Y esta semana, pues realmente esa inquietud fue manifestándose en la búsqueda, ¿no?, de algo que nos ayude a comprender más a fondo todo esto que Dios nos quiere enseñar. Y definitivamente les quiero compartir algo que fue, como digo, la reflexión de esta semana. Voy a iniciar, ya tienes por ahí, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Es muy interesante, ¿no?, que al final del Evangelio, del Evangelio de Juan, aparece este momento, este texto, en donde dice que Jesús estaba frente a Pilato y Pilato le dice que si él es rey. Dice, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Pero esta pregunta es tremenda, ¿no? Imagínense, ¿no?, a este romano. No era una persona cualquiera, era una persona preparada, era un tribuno, era alguien que tenía preparación. Pero hace una pregunta que para mí es la pregunta que todo hombre se llega a hacer en algún momento en su vida. ¿Qué es la verdad? ¿Ustedes se la han hecho? ¿Sí? ¿Sí se la han hecho? Pues muy bien. Lo interesante también es que al principio del Evangelio, dice lo siguiente en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si ya lo notaron, ¿no?, que por ahí hay unas palabritas en rojo. No es una clase de griego, ¿eh? Pero fíjense, hay una cosa, y fue lo que me pasó esta semana. Y yo siempre lo he dicho, yo no sé griego, pero todo el tiempo que tengo en el Señor, siempre me ha llamado la atención leer palabras que están en el Evangelio, que están en griego. El Evangelio en griego, es más, me acuerdo muy bien que Rodolfo Caloca me regaló, él fue el primero que me regaló un Nuevo Testamento en griego, Rodolfo Caloca Hernández, el caricaturista. Siempre lo he conservado esto, pero desde entonces me surgió esto de leer el griego, no lo sé, pero siempre leo las palabras y busco el significado. Para mí eso ha sido mi forma, de alguna manera, de leer el Nuevo Testamento. Y las puse hoy las palabras, como digo, no para dar una lección de griego, sino porque vale la pena considerar que a veces precisamente en las palabras está la clave de la lectura, ¿sí? Lo que está en griego, esa es precisamente la clave. Hay que reconocer que el Nuevo Testamento, aunque muchos dicen que quizá se escribió algunas partes en hebreo, pero en realidad el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces vale la pena, como digo, considerar esto. Ahora, muy bien. A la mitad del Evangelio, o prácticamente casi al final del Evangelio, en el capítulo 16, es interesante que también encontremos esto más sobre la verdad. Dice, esas son palabras del Señor, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que lo hará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. En todos esos textos, entonces ustedes han notado, ¿no? Hay una palabrita ahí en rojo. Esta palabra es muy interesante porque es la palabra aletheia, que está en el Nuevo Testamento. Todas las veces aparece esta palabra de diferentes maneras por la gramática, pero está implícita siempre esta palabra, aletheia, como la palabra verdad. Muy bien. Un texto más. Aquí, fíjense lo interesante, porque se está refiriendo a algo que dijo el Señor acerca del diablo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? O sea, nos está hablando la verdad, ¿sí? La pregunta que le hizo Pilato, nos está diciendo muy claramente, ¿no? El Logos se hizo carne, ¿sí? El Logos se hizo historia, se hizo un hombre. Y este hombre, dice, estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? De gracia y de verdad. Pero luego dice que el Espíritu Santo iba a guiar a la iglesia a cosas que el Señor todavía en su momento no habló a la iglesia. Y eso a mí me llama mucho la atención porque si recuerdan lo que estaba ahí, dice, hay cosas que ahora ustedes no pueden llevar. ¿Se fijan en esto? Voy a regresarme precisamente para ver el asunto. Dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Qué interesante, ¿no? Muchas cosas no las enseñó directamente el Señor. ¿Se fijan en esto? Él lo hizo una enseñanza, no, hizo una enseñanza tremenda, grande su enseñanza. Pero sin embargo aquí, en el Evangelio de Juan, encontramos algo que dice que el Señor no enseñó todo. ¿Quién iba a enseñar el resto de lo que el hombre tenía que saber? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se fijan en esto? Dice, Él les enseñará lo que ha de venir. ¿Sí? ¿Por qué dice? Pero la cosa es, ¿no? No lo iba a hacer por su cuenta, ¿verdad? No eran cosas del Espíritu Santo, sino dice, tomará, ¿de dónde? Tomará de lo mío y se los hará saber. Porque todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Se fijan en esto? ¿Sí? Entonces aquí vemos que lo del Padre está en Jesús, pero también lo del Padre y lo de Jesús está en el Espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu Santo fue enviado precisamente para enseñar a la iglesia todo aquello que Jesús no enseñó. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque hay que considerar las cosas tal como el Nuevo Testamento las enseña, ¿no? Alguien puede decir, no, pero ¿cómo es posible que Jesús no haya enseñado toda la verdad? Pues tal parece que no enseñó toda la verdad. ¿Sí? Pero sin embargo dice una cosa muy importante de él. Dice que él venía lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Muy bien. Ahora pues vemos entonces aquí que precisamente el problema es que el diablo es alguien que no estuvo dispuesto a permanecer en la verdad. Es más, dice que no hay verdad en él.
Y lo dice de una manera enfática, terminante. No hay verdad en él. Es más, en el diablo dice cuando habla mentira. El diablo no puede hablar la verdad nunca. Todo lo que habla, dice, es mentira. ¿Por qué? Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Él empezó con la mentira. Él es el padre, él es el iniciador de la mentira. Entonces dice que en él no quedó nada de verdad. Muy bien. ¿Algo más? Entonces, dice aquí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si contrastamos lo que dice aquí, son palabras del Señor, con lo que acabamos de ver del diablo, ¿qué diferencia encuentran? ¿Qué diferencia? Él viene del Padre y el diablo es de la mentira. A ver, el diablo dice... Sí, no, pero ese no es el texto que estamos tratando. Aquí el texto que estamos tratando es que Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Y en cambio, ¿qué hizo el diablo? No estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Es muy interesante. Es un contraste absoluto, ¿verdad? Dice, él no quiso permanecer en la verdad. Y en cambio Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad. ¿Se fijan en eso? Y vamos que dice, lleno de gracia y de verdad. Y sin embargo dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí hay enseñanza, ¿eh? A mí me pasó esta semana, que en la medida en que iba caminando en esto, empezaba a darme cuenta de algo que hemos pasado por alto. Muy bien, lo siguiente, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, el logos, ¿sí? Tu palabra, logos, es verdad. Es aletheia. ¿Se fijan? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y lo vimos lleno de gracia y de verdad. El logos, ¿sí? El logos lleno de gracia y de verdad. Pero fíjense precisamente en relación con lo que el domingo nos trajo hermano Gabriel. Aquí está la cuestión. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios, fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hay en todo esto? ¿Qué conclusión podemos tener de todo esto? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque fíjense lo que dice ahí, es algo tremendo. Señor, Señor, en tu nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Porque decir nombre es decir naturaleza. ¿Sí? En la concepción bíblica, que es hebrea, decir estas palabras en tu nombre, ¿sí? Es referirse a la naturaleza. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza del Señor? ¿Quién es Él en su naturaleza? Sí, pero ¿quién es Él en su naturaleza divina? Él es el Logos.
Él es la palabra. Fíjense, no, es que digo, la semana para mí fue de reflexión. Por eso digo, yo quiero compartir la reflexión que yo tuve esta semana. Sí, porque yo también he dicho cosas como las que están ustedes diciendo. O sea, así lo decimos. Pero hay algo atrás de esto que tenemos que captar. Porque la pregunta es profunda. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Y claro, el texto que dice mi hermano, pues claro, ese nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, inmediatamente decimos, no, pues ahí está, tan sencillo, Jesús lo dijo, yo soy la verdad. Pues fíjense que hay algo atrás de eso, más profundo, ¿sí? Que precisamente por eso quería yo compartirlo con ustedes, ¿sí? Algo que me encontré que es tremendo. ¿Por qué? Porque precisamente este texto me hizo reflexionar. Pero ¿cómo es que cuando se dice, es más, ¿cuántas veces lo decimos nosotros? No, yo estoy en el nombre del Señor, ¿verdad? No, es que yo en el nombre del Señor. O sea, esta expresión, el nombre del Señor, la traemos, pero en la punta de la lengua todo el tiempo, ¿no? Yo estoy haciendo cosas en el nombre del Señor, ¿verdad? Así lo decimos. Y prácticamente lo decimos con aquella facilidad, con aquella forma, que para nosotros ya casi es una costumbre, ¿sí? Afirmar algo, como para que ya no nos hagan bulla ni nos quieran quitar de donde estamos. No, es que lo estoy haciendo en el nombre del Señor. Es más, yo puedo decir en este momento, estoy aquí predicando en el nombre del Señor. Uy, no, pues, no, lo que oigan de mí aquí ahorita no se les vaya a olvidar porque van a ser una pérdida terrible, ¿no? Tenemos la tendencia a decir así, ¿verdad? Estamos haciendo esto en el nombre del Señor. Pero yo ahí veo precisamente en ese texto algo que me hace reflexionar. Porque yo puedo decir en el nombre del Señor esto y en el nombre del Señor lo otro. ¿Y cuál puede ser el resultado? Según el texto. Ni siquiera te conocí. Ni siquiera te conocí. ¿Se fijan? O sea, no sé, pero a mí me movió el tapete, ¿verdad? ¿Cómo es que, digo, porque yo lo he dicho prácticamente, hoy tengo 50 años en el Evangelio, ¿cuántas veces he dicho? No, en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor para acá, y en el nombre del Señor para acá. ¿Cuántas veces lo he dicho en todos esos 50 años? No, pues muchas veces, pero a mí me movió el tapete el domingo pasado. Por primera vez en mi vida me sentí así como mal parado, ¿eh? Y entonces por eso toda esta semana reflexioné sobre el asunto porque dije, no, esto tiene que tener una respuesta y una respuesta bíblica, ¿verdad? No cualquier respuesta. ¿Sí? Fíjense bien, lean con cuidado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Quién entrará en el reino de los cielos? ¿La voluntad de quién? ¿Les dice algo esto? ¿Les dice algo? ¿Se fijan? Porque aún el Señor dice, yo no vine a hacer mi voluntad, ¿se fijan? Sino la voluntad del que me envió. Ahí está la clave del asunto. Ahí está la clave de este texto, que es tan fuerte. No, espérame. La verdad hay que considerarla con cuidado, porque definitivamente no debemos aquí olvidar lo que el Señor dice del asunto. ¿Sí? Ahora sí, miren. Viene un poquito de clase de griego, pero vuelvo a repetir, no porque quiera tener una clase de griego con ustedes, pero fíjense lo que encontré, ¿sí? Que para mí fue algo tremendo. Dice que el sustantivo aletheia, o sea, verdad, está derivado de un verbo, ¿sí? Lantano, que significa estar escondido, quedar oculto, ¿sí? De ahí se deriva la palabra verdad. Estar escondido o quedar oculto. ¿Sí? Ahora, muy bien,
Aletheia significa en su sentido original y en traducción literal la no ocultación. ¿Se fijan en esto? ¿Por qué? Porque tiene esa A, la A al principio, ¿sí? Que es precisamente la que hace la diferencia. A es algo que es el no. Esa A significa el no oculto. ¿Sí? Entonces de ahí viene precisamente la no ocultación y en su formulación positiva, la verdad. En otras palabras, verdad es aquello que no está oculto. Es aquello que no ha quedado escondido. ¿Se fijan? Por eso el Señor dijo que revelaré cosas grandes y maravillosas que ustedes no conocen. Ahí va la cosa. Exactamente. Y también ahí la diéresis que tiene arriba, donde está el maestro, que eso era específicamente de Dios. Cuando tiene la diéresis ahí arriba. Bueno, en el griego suena un poquito como con H, esa diéresis. Pero miren, hay una cosa muy interesante. Dice, de ese sustantivo se deriva la palabra aleteu, que se refiere a personas y significa ser veraz, decir la verdad. Pero lo que es todavía más importante es lo siguiente. Dice, los adjetivos aleteus y aletenios, aletinos, significan ambos verdadero, pero fíjense la diferencia. Aletes acentúa la justeza de una afirmación, mientras que aletinos, la realidad de lo contenido en ella. Aquí está la clave. ¿Sí? Una cosa es la palabra que afirma una realidad, ¿sí? O que describe una realidad. Y por el otro lado, la realidad, ¿sí? Que está en ella. La realidad que es contenido de esa palabra que refiere la realidad. ¿Sí? Es como decir, voy a decirlo de una manera muy chusca si ustedes quieren, pero sucede cuando decimos, acabo de ver un choque en la esquina. ¿Sí? Acabo de ver un choque en la esquina. Oye, ¿y qué? ¿Alguien se pasó el alto? Y dice, pues sí, uno de ellos se pasó el alto, ¿verdad? Sí. ¿Qué está sucediendo en ese momento? El accidente es el hecho, es la realidad. Mientras que lo que yo estoy explicando de cómo sucedió el hecho, ¿qué es? La palabra con la cual se describe la realidad. Pero la realidad es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es la palabra que yo diga de esa realidad y otra es la realidad en sí. ¿Ok? ¿Estoy explicando de alguna manera el asunto? Muy bien. Entonces, la realidad original, ¿cuál es? ¿Lo que yo digo o el hecho? Cuando dice qué es la verdad, la pregunta, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad original. ¿El logos? ¿El logos? Fíjense, por eso digo, fue una reflexión de una semana, tremendo. No, la realidad original es la voluntad ¿de quién? Del Padre. La voluntad del Padre. Por eso es que Jesús dice, no, espérame, no, nada de que Señor, Señor en tu nombre. Dice, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso fue lo que me impactó. Eso fue lo que definitivamente me hizo considerar. ¿Sí? Es más, voy a considerar un texto que es muy interesante. Aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si mi doctrina, ¿sí? Si la doctrina es mía, o dice si yo hablo por mi propia cuenta, ¿sí? ¿Sí? Lo dice de una manera tan clara. Ahora a mí se me hace tan claro cuando dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá
si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo podría yo leer ahora ese texto si es que realmente estoy entendiendo? Pues yo entendería, ¿sí? Aquel que quiera hacer la voluntad del Padre sabrá si mi doctrina, la doctrina del Hijo, ¿sí?, es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, si es del Padre o si es realmente una cosa que a mí se me ocurrió. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Porque fíjense qué interesante. Y voy a tratar de considerar aquí. ¿Por qué es importante hacer la diferencia? ¿Por qué es importante esto que aparentemente puede ser una supuesta clasecita un poquito de griego, ¿no? Que vuelvo a repetir, no es la intención. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues el logos, la palabra, la afirmación de la verdad, pues es Jesús, es el logos eterno. Es más, dice, por medio de su palabra fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Todo fue creado mediante la palabra, por Él y para Él, dice la Escritura. Pero atrás de esto que está, ¿la voluntad de quién? La voluntad del Padre. Eso es lo que hace la diferencia en la comprensión de este asunto. Cuando se habla de la voluntad del Padre, se está hablando precisamente del origen de todo. El origen del Verbo, ¿sí? Y aún el origen del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente, fíjense que del Espíritu se dice, Él les enseñará todo lo que yo no los he enseñado y que son cosas que van a pasar. ¿Verdad? Dice, pero tomará de lo mío. Porque todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío. ¿Recuerdan el texto? Eso exactamente. ¿Sí? Jesús es el logos. Pero atrás de Jesús está su Padre. Y ahí está el origen de todas las cosas. ¿Sí? Lo que a Él le agrada. Y si vamos a Eva no hizo lo que a Dios le agradó, lo que al demonio le agradó. Exactamente, ¿verdad? O sea, empezamos a entender entonces que el fundamento de la realidad que vivimos es a partir del Padre a través del Hijo. ¿Se fijan en esto? La voluntad del Padre a través del Hijo. ¿Sí? Fíjense en este texto. El consejo de Jehová permanecerá. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y el mismo texto en la Biblia Universidad de Jerusalén lo dice todavía más claro. Mas el plan de Adonai subsiste para siempre, los proyectos de su corazón por todas las edades. La palabra Adonai, ellos saben que ellos no usan la palabra, el nombre, como ellos lo llaman, ¿sí? Sino que siempre lo han usado Adonai a cambio, ¿no? El Señor o nuestro Señor. Pero fíjense, el plan de Adonai subsiste para siempre. Los proyectos de su corazón. Ahí están, ahí es donde inicia todo. Los proyectos del Padre a través del Hijo. ¿Sí? Por eso es para mí algo que implica que lo aprendamos, que lo consideremos, porque vamos a evitar, y ya si lo vemos ahora sí, lo vemos realmente con conciencia, vamos a evitar este problemita. No, en tu nombre, Señor, y en tu nombre. A ver, espérame. Antes de hacer algo en el nombre del Señor Jesús, piensa si lo estás haciendo, ¿sí?, en la voluntad del Padre. ¿Se fijan? Esa es la pregunta. Yo al menos de hoy en adelante, o de esta semana que me pasé en esa situación, yo ya no pienso decir esto. No, es que el Señor Jesús y yo en el nombre del Señor Jesús. No, espera, lo voy a pensar 2 veces. La pregunta que me tengo que hacer ¿es la voluntad
de mi Padre. Porque aún el Padre nuestro nos lo dice. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Hágase tu voluntad. ¿A quién se está refiriendo? Porque no dijo, hágase mi voluntad, sino dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. ¿Algo nos enseñó esto? ¿Hay alguna aplicación práctica de esto? Mi esposo muchas veces pone el ejemplo de cuando sucede que diga, vengo en nombre de mi esposa a pedirle esto. Y luego dice, ajá, de su esposa, y para creerle que realmente viene en nombre de su esposa, para creerle que viene en nombre de su esposa, debo conocerle a usted y a su esposa, a ver qué tal relación hay entre usted y su esposa. Es la voluntad del esposo lo que usted viene a comunicar. Para que usted me diga, vengo en nombre de mi esposa, a ver si es la voluntad de su esposa. Exactamente esa es la cosa. ¿De veras es la voluntad del esposo lo que la esposa está diciendo? ¿Cómo sabemos que lo es? Se los voy a decir de esta manera. Si realmente eso que la esposa está diciendo, lo dice en el espíritu de ambos. Porque eso es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es la comunión de intenciones de Dios. El Espíritu Santo es ahí donde se unen, ¿sí? Se unen. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿sí? Las intenciones del Padre en las intenciones del Hijo. Y por eso se dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad. Por eso ahí está la situación también. Si seguimos leyendo la Biblia en este tono, entonces vamos a entender por qué dice, sí, y aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son realmente los hijos de Dios. ¿Se fijan? No dicen aquellos que son guiados por el Hijo. Tampoco dice aquellos que son guiados por el Padre, sino que dice aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de verdad. Es decir, el Espíritu, ¿sí? Ahí están los dos hablando a la vez, están hablando juntos, están hablando en armonía. Por eso también no solamente es el Espíritu de verdad, sino es el Espíritu de amor, del Espíritu de comunión de valores. ¿Sí? Tremendo. Tremendo. Ahora sí, que es la teología bíblica realmente considerándola con cuidado para que sirva a nuestras vidas. No es meramente elucubraciones, sino ahí está la verdadera teología bíblica. Ahí entender las cosas de Dios. Que no nos llevemos nada más por versículos aislados, sino que tenemos que estudiar la palabra dentro del contexto. Del contexto. Y el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió y crea al Padre que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado de que no nos saquen versículos de contexto para explicar su situación, sino que tenemos que ver las situaciones en el contexto que sea el Padre de los Sí. Vuelvo a leer, por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí tenemos muy claro, ¿no? La unidad. Entonces, ¿Sí? Esto me lleva al ejemplo de un rifle o de un arma. En la mira de un arma hay dos puntos. Si nosotros trazamos una línea entre esos dos puntos, damos en el blanco. Y aquí el punto está, no nada más lo que dice el Señor Jesucristo, sino la
tiene que ser la voluntad del Padre dicha con las palabras de Jesucristo. Aquí la cuestión es definitiva. Definitiva. ¿Sí? Muchos podemos hacer teorías bíblicas. Como dice, lo acabo de decir mi hermano, podemos tomar a Jesús, ¿sí? Como pretexto. Ah, caray, sí, pero espérame, como pretexto. ¿Sí? Pero si hacemos eso, aquí está la consecuencia. Por eso me movió el tapete. ¿Ah? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿cuántas veces en 50 años yo he dicho esas palabras? En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Cuánto de eso fue realmente la voluntad del Padre? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Las consecuencias se dan. Las consecuencias se dan. Si nos equivocamos, acuérdense lo que se dice del diablo. No permaneció en la verdad. Fue el padre de la mentira. Si nos equivocamos, nosotros solamente dice ahí que somos hijos del diablo. Así de sencillo. Y lo dice de una manera tremenda. Ustedes son hijos del diablo, porque la voluntad de él es la que quieren hacer. Y vaya que los judíos siempre decían, somos el pueblo de Dios. Buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Alabado sea Dios. Pero ¿qué pasó en la vida del pueblo de Israel? Ahí está la muestra. ¿Qué pasó a los ojos de Dios? Lo dice muy claro, rompieron mi pacto. Rompieron mi pacto. El pacto de Dios con ellos era en verdad. Todos los temas que trató con Israel el Señor tenían que ver con la verdad. ¿Sí? Israel falló porque no quiso mantenerse en la verdad. Y por eso es que la historia de Israel fue un fracaso. La cuestión es si la historia de la iglesia también lo es. Porque si vamos a considerar las cosas con cuidado, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? Señor, 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 Señor. ¿Y qué está pasando con la iglesia? Es para considerar, ¿verdad? Los invito a seguir reflexionando, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir considerando. ¿Sí? Ese texto que acaba de decir mi hermano, yo creo que tenemos que tomarlo muy en consideración esta semana. ¿Sí? Apúntenlo, medítenlo. ¿Sí? Bueno, estaba yo recordando del texto que mencionabas de lo que no podían sobrellevar todavía, que el Espíritu Santo les iba a revelar. Yo creo que tenían la palabra, tenían tanta información de parte de Jesús, que el Espíritu Santo les iba a enseñar el contenido de toda esa, cómo asimilar tanta palabra y cómo actuar. Tenían toda la palabra, pero dice que el Espíritu Santo les iba a enseñar en cuanto a cómo actuar en la palabra. Y eso se me hace tremendo. Sí. Cómo actuar dentro de la palabra. Es más, vamos a decirlo de esta manera. Precisamente, ahí está ya el cartelito. Se va a hablar del anabaptismo. ¿Qué es el anabaptismo? Un momento histórico de la iglesia. ¿Qué es lo que los hermanos en el momento histórico del siglo XVI hicieron? Porque es importante esto. Y el próximo sábado ustedes van a poder escuchar sobre el anabaptismo. Entonces no voy a decir aquí el asunto. Pero lo que yo sí puedo decir es que en medio de toda la problemática, ¿sí?, entre católicos y protestantes, matándose unos a otros, ¿sí?, hubo un grupito de personas, ¿sí?, que en lugar de guiarse
por las teologías de ambos grupos, estuvieron dispuestas a oír al Espíritu, ¿sí? Al escuchar el Espíritu en medio de todo aquello. Y como el Espíritu no es solamente el Espíritu de verdad, sino que es el Espíritu de amor, ustedes pueden ver ahí en la parte de abajo del cartel, hay un grabado, ¿sí? Hay un grabado que es histórico. Yo no recuerdo el nombre porque es más un nombre holandés, yo no me puedo acordar. Pero ahí está el Espíritu del Anabautismo. Oyendo al Espíritu Santo, no solamente fueron teólogos en el sentido meramente de la palabra, sino que fueron teólogos en el sentido del espíritu de la palabra. Y miren, ese hombre lo representa, ¿sí? Lo iban persiguiendo, y entonces entró a un lugar, pues que estaba, el agua estaba totalmente fría, entonces estaba congelada, ¿sí? Por ahí iba corriendo. Uno de los que iba atrás de él, que casi lo iba alcanzando, de pronto el hielo se rompe y este hombre cae adentro del pozo de agua, ¿sí? Y se empieza a ahogar. No podía, claro, salir porque pues, hielo, ¿no? ¿De dónde se agarraba? Este hombre, teniendo ahora sí que el Espíritu de Dios, no solamente el Espíritu de verdad, sino Espíritu de amor, ¿saben qué hizo? Se regresó sobre sus pasos. Regresó sobre sus pasos y fue y sacó a aquel perseguidor. Lo toma y lo saca. Lo pone a salvo. O sí que lo salvó. ¿Saben qué hicieron con él? Los perseguidores. Después de este acto en el Espíritu, ¿qué hicieron con él? Lo quemaron vivo. ¿Tenían el Espíritu de Dios esas personas? Tenemos que aprender de la historia. Por eso es bueno escuchar la historia. No es que vamos a repetirla, no. Es que vamos a aprender de ella. Y miren que realmente ese es el asunto de nuestro tiempo. Nos están tocando tiempos a nosotros en los que debemos dar respuesta. Una respuesta histórica en el Señor y en su Espíritu. ¿Sí? En otras palabras, tenemos que dar una respuesta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no es una respuesta trinitaria, no va a ser respuesta. No va a ser respuesta. ¿Sí? Eso es el reto de nuestro tiempo. ¿Dónde está la respuesta trinitaria a las cosas que están pasando en nuestro país?